Salud y paz a todos los hermanos y hermanas que en esta hora están viendo este video, esta enseñanza que voy a compartir. Quería meditar junto con ustedes, compartir ciertos versículos y que analicemos la palabra a fin de ser edificados mutuamente en el nombre del Señor. Que el Señor dirija cada palabra que salga de mi boca. Vamos a meditar ciertos versículos. Le voy a dejar a usted para que los analice, para que sea de bendición en esta semana que empieza. Aunque para nuestro Dios no hay tiempo, Él vive fuera del tiempo, fuera del espacio. Para Él no existe la velocidad, las dimensiones que conocemos aquí en la Tierra no lo afectan, no influyen sobre Él. Él está sobre todo porque Él es dueño de todo, está sobre todo y es aquel que lo llena todo en todos. Entonces, en esta hora quisiera que meditemos en el nombre del Señor con la dirección de su Santo Espíritu y en su voluntad, en su palabra. Hay unos pasajes que quisiera que viéramos en el libro de Hebreos. Yo voy a ir leyendo aquí ciertas notas que he hecho para que usted vaya siguiendo esta enseñanza. Hebreos 10 del 5 al 7. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este pasaje está citando el Antiguo Testamento, que le llamamos así, o con más claridad el libro de los Salmos, en el capítulo 40, versículos del 6 al 8. Y quisiera que revisáramos, siento en mi corazón que revisáramos para que viéramos un particular tema que deseo resaltar, sobre algo que hemos meditado un poco, algo sobre lo que hemos hablado un poco, algo sobre lo que hemos revisado un poco en la mañana. El Salmo 46.8 dice así la escritura, Salmo 46.8. Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, de aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Estoy citando la versión Reina Valera de 1909, por eso tiene ciertos giros literarios un poco caídos en desuso. Me llama la atención esa parte que dice, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Entonces cuando uno compara lo que dice Hebreos 10, 5 al 7, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En Hebreos. En Salmos dice, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Hay una discrepancia? ¿Acaso la palabra se equivoca? La palabra no se equivoca. Ella misma da testimonio de sí misma, diciendo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ella es inerrable, inerrante, no erra, no falla, infalible absolutamente. No existe infalibilidad en ningún hombre, llámese santo, llámese pastor, llámese papa, llámese gurú, llámese imán, llámese rabino, llámese como quiera llamarse. Peor si es un hombre que no tiene fe. Entonces nadie es infalible. La palabra de Dios es la única infalible. Pero ¿por qué esta aparente discrepancia? Bueno, ahí es donde quisiera que meditáramos, ahí es donde siento de parte de Dios que meditemos esta noche. Yo leí del texto masorético, que es, ya mismo les voy a explicar un poco en qué consiste, un poquito de teología. Voy a citar la Septuaginta vertida al castellano, que es la versión del reverendo presbítero Guillermo Yuneman, un hombre de ascendencia europea, pero que se afincó en Chile y tradujo de la Septuaginta al castellano. Un poquito voy a hablar de eso también luego. Esa versión dice, está basada con una semántica y una gramática castellana, por ende al vertirlo al castellano, una gramática griega, por ende al vertirlo al castellano suena un poco distinto. Suena con unos arcaísmos y unos giros literarios ya no vigentes. Sacrificio y oblación no has querido, cuerpo, empero, aderezándome. Holocausto ni por pecado has pedido. Entonces dije,
He aquí vengo, a la cabeza del libro está escrito acerca de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, he querido, y tu ley en medio de mi corazón. Entonces, cuando uno revisa esta versión, la Septuaginta, uno encuentra que la referencia del llamado Nuevo Testamento tiene coherencia, tiene concordancia con lo que está citado allí en ese antiguo texto, en el Salmo. No así en el texto masorético. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué es la cosa? Explíquenos un poco. Bueno, para explicar un poco, ¿qué es el texto masorético? Primero, ¿qué son los masoretas? Los masoretas eran un grupo de sabios judíos descendientes de los soferim. ¿Quiénes eran los soferim? Los soferim eran escribas, los encargados de transcribir los textos, copiarlos, porque antiguamente se copiaban los textos en rollos, en papiros, hasta que fue inventada la imprenta, ¿verdad? Hasta que Gutenberg, el alemán, inventó la imprenta, pero antes de ello se copiaba a mano todos los textos de los que se tenía a disposición, y entre ellos los textos de la Escritura Sagrada, textos escritos por Moisés, por Job, por Salomón, ¿de acuerdo? Entonces estos escribas llamados soferim tuvieron unos discípulos llamados los masoretas, que fue un movimiento que surgió entre el siglo IV después de Cristo hasta el siglo X-XI después de Cristo, inclusive hasta el XV. Es decir, entre el año 400 después de Cristo, desde el año 301 después de Cristo hasta el año 1400 y sucesivos después de Cristo, aparentemente siguieron existiendo, o por lo menos hasta el año 900 después de Cristo. Ellos fueron un movimiento que se encargaron de, con mucha minuciosidad, con mucha meticulosidad, eran muy prolijos, transcribían los textos así como lo hacían en su momento los soferim, y transcribían para mantener la pureza del texto. Pero si nos damos cuenta, ellos vivieron entre el siglo IV y el siglo X-XI, como más tarde. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el texto hebreo casi no existía, por una razón, porque Israel había sido enviado a la diáspora, había sido expatriado, había sido deportado a Babilonia, a Siria y a ciertos países cuando fueron desobedientes. Allí se perdieron las 10 tribus del norte. Israel estuvo compuesto por 12 tribus, 10 al norte y 2 al sur. Esas 12 tribus, divididas en dos reinos, el reino del norte y del sur, 10 tribus, 2 respectivamente, las 10 tribus del norte fueron deportadas y se perdieron, se mezclaron. Y cuando regresaron contaminadas, mezcladas. Tal es así que ellos los llamaban a aquellos que regresaron mezclados, los samaritanos, y los consideraban paganos, gentiles. Paganos viene de payés, por gente del campo. Payés son campesinos, porque se asociaba la gente del campo con la gente que no tiene cultura. Por ende le llamaban paganos, gentiles, gente del vulgo. No así los judíos que se quedaron en Israel y que trataron de mantenerse en su fidelidad a Dios, sin embargo sí cayeron en idolatría. Eso no es parte del tema, estoy hablando de los masoretas. Entonces el movimiento masorético fue un movimiento que surgió después del crecimiento de la iglesia de Cristo. ¿Qué versión utilizó Jesucristo? Bueno, como los judíos fueron deportados hacia otros lugares y nacieron en esos otros lugares, hubo una comunidad judía muy grande que no entendía el hebreo. Es más, el hebreo cayó en desuso, solamente era cultural. Paralelo a lo que sucede hoy en las comunidades amish y menonitas. Comunidades que estudian la palabra en alemán antiguo. Deutsch se llama un alemán muy antiguo. Ya ese alemán ya no se habla, ni ellos lo entienden. Y esa Biblia está escrita en ese alemán. Y las reuniones, las celebraciones a Dios son hechas en ese idioma. Y ellos estudian ese idioma para saber lo que se habla en el culto. No se entiende mucho, tienen que estudiarlo bastante para poderlo comprender. Bueno, lo mismo pasó con Israel. Israel sabía un idioma que se llama arameo, que es una variante del hebreo. Y este arameo, en ese idioma, los masoretas hacían anotaciones marginales. Y esas anotaciones eran los comentarios y las variaciones que habían en el texto. Pero ellos fueron un movimiento que surgió después del siglo IV. Entonces, ¿qué escritura usó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ahí entra la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fue una versión que fue hecha
yo tengo aquí ciertos apuntes, por el rey Ptolomeo II Filadelfo, el rey llamado Ptolomeo II. ¿Ok? Este rey vivió entre los años 308 hasta el año 246 a.C. Vivió aproximadamente 62 años. Reinó entre el año 284 al 246 a.C., el año en el que él murió. Es decir, 38 años él reinó. La traducción de la Septuaginta por orden de Ptolomeo II Filadelfo empezó cerca del año 280 antes de Jesucristo y finalizó cerca del año 150 a 100 antes de Jesucristo. Es decir, más o menos desde inicios del siglo III hasta finales del siglo II. Empezaron con la Torá, es decir, con lo que nosotros llamamos Pentateuco, con Bereshit, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego siguieron paulatinamente con los demás libros. No tenían el mismo orden, la Biblia hebrea, que nuestras Biblias, que las que tenemos hoy en día. No es el mismo orden, pero las tradujeron. ¿Por qué se le llama Septuaginta? Porque fueron 6 sabios judíos de cada una de las 12 tribus de Israel, por ende 72 judíos, y para redondear se le llama Septuaginta, que significa los 70, pero fueron 72 sabios judíos que tradujeron la Biblia. No quiero hablar acerca de la carta de Aristeas porque se sabe que eso es una leyenda y ni siquiera la voy a mencionar, ni siquiera la voy a explicar, solo la menciono por si acaso desea usted estudiarla. La carta de Aristeas habla acerca de esto, pero la realidad es que el rey Ptolomeo II Filadelfo, entre el siglo III y II, mandó a hacer esta traducción, para todos los judíos helenistas que hablaban como lengua materna el arameo y el griego, y que no hablaban hebreo, y que al encontrarse los manuscritos hebreos no entendían. Entonces, tradujeron al griego y de allí salió la Septuaginta. Consecuentemente, esta fue la versión que usó nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Hay varios testimonios, pero uno de ellos me llamó la atención porque es de Aristóbulo. Fue un filósofo judío que vivió en Alejandría durante el reinado del faraón Ptolomeo IV Filométor. Este sabio, Aristóbulo, vivió entre el año 181 y 145 a.C. Y él dio fe de la Septuaginta. Él dijo, como tradujo totalmente tu antepasado, el rey Ptolomeo II. Hay un escrito que está redactado por el sabio Aristóbulo y que ha llegado hasta nuestra época. Pues él menciona esta versión, la Septuaginta. Bueno, nuestro Señor Jesucristo citó la Septuaginta. Y por ende, aquí hay una aparente discrepancia, que no hay ninguna discrepancia. Es basada en la traducción de la Septuaginta y no en la traducción del texto masorético. De esto hablaremos más adelante. De esto explicaremos más adelante. Pero ahora lo que me interesa es resaltar lo que dice, porque esto fue una introducción breve. Aquí dice, me has preparado cuerpo. Hace un momento subí un video en el que hablaba del cuerpo del sumo sacerdote Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es ese cuerpo? Un cuerpo sacerdotal. Judas 9 dice que Miguel, el arcángel, peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Moisés era un sacerdote. Y peleaba a Satanás porque deseaba un cuerpo sacerdotal para hacer frente a Dios. Hoy en día nosotros somos el cuerpo sacerdotal del sumo sacerdote y por ende nosotros pertenecemos al orden de ese sumo sacerdote que es Jesucristo. Nosotros somos del orden de Jesucristo que es similar a Melquisedec. Jesucristo decíamos decíamos hace un momento que no era Melquisedec, por varias razones que más adelante daremos citas. Ahora lo que deseo resaltar es acerca del cuerpo sacerdotal del sumo sacerdote. Me has preparado cuerpo, dice Hebreos. Y Salmo 40 dice, me has preparado cuerpo. Aunque las versiones vertidas desde el texto masorético hablan, has abierto mis oídos, la Biblia Septuaginta lo que dice es, me has preparado cuerpo, y concuerda con la traducción, con lo que dice el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento o los escritos en el libro de Hebreos. Juan 1.1, quisiera citar Juan 1.1, un pasaje que todos conocemos. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio, lo voy a citar de la Biblia textual. En el principio, la Biblia textual, la cuarta edición. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Una vez más, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Pero en el griego, perdón, eso dice las versiones normales, pero la versión textual, la Biblia textual, y en el griego dice, y Dios era el verbo. En griego dice, kai theos en o logos. Kai es I, theos, omega, epsilon, omicron, sigma. Theos, kai theos en o era el logos, verbo o palabra viviente. Y Dios era el verbo. Esa es la forma en la que dice Juan 1.1. ¿Por qué dirá esto, hermano? ¿Por qué está hablando? Bueno, porque quisiera hablar acerca de la preexistencia. El verbo era Dios desde un principio. El verbo existía. Por eso ese pasaje del Salmo 40 es llamativo. Quiero volverlo a citar, Salmo 40. Sacrificio y oblación no has querido. ¿Quién está hablando? Está hablando el verbo al Padre increado, a la esencia, aquel que no tiene nombre. No es ni siquiera el Elión. En alguna ocasión se dijo que él es el Elión. No, no es el Elión. Porque el Elión es el Dios altísimo. Y eso tiene nombre. Pero la esencia no tiene nombre, él es increado. No lo contiene el tiempo, no lo contiene el espacio. Ninguna dimensión lo puede afectar a él. Entonces quien está hablando ahí es el verbo al Padre increado. Al Padre que no está en el tiempo, que no está en el espacio, que está en una condición llamada Yin Sof, que es donde be nothing significa en inglés. Que se dice en inglés, be nothing. O sea, ser nada. No entendemos con nuestra mente. Está fuera del tiempo, fuera del espacio. Bueno, por eso allí hablando el Hijo al Padre, el Verbo al Padre, dice, sacrificio y oblación no has querido, cuerpo empero aderezándome. Es decir, sin embargo me has preparado cuerpo. ¿Cuándo le prepararon el cuerpo? Hace mucho tiempo. Cuando no había tiempo. En la preexistencia. En la protoeternidad que algunos le llaman. Allí le prepararon cuerpo. Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? Y el verbo se hizo carne, porque está hablando del verbo. Y Dios era el verbo. Es decir, ese Dios era el verbo. En el principio era el verbo. Ok. Y el verbo estaba con Dios, junto a él, y el verbo era Dios. Había una unidad absoluta. Una echad, como se le llama en hebreo. Una unidad compuesta pero absoluta. Una unidad en la que no se entiende con nuestra mente humana. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como del unigénito. Y hay ciertas palabras que llaman la atención. Habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó es skeno, en griego. Skeno. Skeno significa literalmente habitó, moró, o moráis, o moran. Tener uno de carpa, o morar. O como dice la Biblia textual, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Es un verbo que no existe en castellano, pero la Biblia textual lo vierte literalmente como es del griego al castellano. Y aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. Ahí está la fiesta de los tabernáculos. Para nosotros, Él es tabernáculo. Él es nuestra fiesta de tabernáculos. Ese es otro tema, sin embargo. Entonces, ese verbo, que era Dios, como dice Juan 1.1, se encarnó, se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Perfecto, entonces ese verbo, que es el unigénito, unigénito significa único en su género, no hay más, no pueden haber dos iguales a él, único en su género, por eso es unigénito. No tiene nada que ver con genes humanos. El otro día escuchaba a un hermano que decía, habla de semen. Imposible, Dios no tiene semen. El semen es una condición humana o del reino animal. Los animales tienen semen, los peces, los animales, los hombres, pero Dios no tiene semen. Está usando términos humanos para que entendamos. Está usando antropomorfismos. Y en este sentido es unigénito, es único en su género, único en los genes que tiene Dios. Dios no tiene genes, pues no es que no es un humano, no tiene un ADN, pero hablando alegóricamente, hablando figurativamente, Él es único en su género, para que entendamos en nuestra mente pequeña reducida, que mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. No podemos alcanzar la mente del Señor tan grande, sin embargo hay una promesa. Tenemos la mente de Cristo y en esa mente de Cristo podemos entender que Él es el unigénito.
Oh, gloria a Dios, Él es el unigénito, Él se hizo carne. Perfecto, ese Dios, que es el verbo, se hizo carne, que estaba siempre en el principio con Dios, se hizo carne. Perfecto, gloria a Dios. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 11? Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Versículos 5, 6 y 7 son conclusivos. 6 y 7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso es llamativo. Eso es para meditar en Dios. No estimó el ser igual a Dios. Su existencia era en forma de Dios, siendo igual a Dios. El verbo era Dios y Dios era el verbo, dice la Escritura. Y Dios era el verbo. Bueno, ese Dios que era el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, ese Dios que vimos, que se hizo carne, dice aquí más claramente, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Entonces ahí está la prueba, él era Dios, igual a Dios, en forma de Dios, igual a Dios, pero se despojó. Ahí enseña que tomó cuerpo, o se encarnó, pero se hizo con forma de siervo. Estoy haciendo notar esos detalles porque luego al finalizar voy a hacer referencia a esos detalles que estoy haciendo notar. Se hizo con forma de siervo, obediente hasta la muerte de cruz. Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y miren los detalles. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, porque él no es ser humano. Aunque venció como hombre, ahí está hablando como el Hijo eterno de Dios. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. No podemos minimizar al Hijo de Dios. Él es la vida eterna. El Padre le confirió ese privilegio, por supuesto. La gloria para el Padre. Pero la vida eterna está en el Hijo. Y esta es la vida eterna. Y ahí nos da la clave. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y no se queda ahí. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Porque por eso Él da vida eterna. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, dice Jesús. Y ahora, miren, atiendan esto. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. El Hijo es preexistente al mundo. Y ahí la palabra mundo es cosmos. Cosmos significa universo, toda la esfera creada, todo el olam, todo el mundo creativo. Todo. Desde que en el principio creó Dios. Ok, desde allí. Desde antes de eso, ya el Hijo dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, compartía la gloria con el Padre. Y resulta que Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, yo soy Yahweh el Señor, Jehová el Señor, Yahvé el Señor. Yo soy Yahvé, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Él no comparte su gloria con nadie y resulta que Juan 17:5 dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Estamos hablando entonces que si Dios no comparte su gloria con nadie, aquí hay una clara excepción con el Hijo, porque el Hijo es Dios, porque el Verbo es Dios y Dios era el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó y se hizo tabernáculo y vimos su gloria y se hizo obediente y siervo de los hombres, obediente hasta la muerte. Ese es el cuerpo, estamos hablando del cuerpo del eterno Hijo de Dios. No comparte su gloria con nadie. Volviendo al tema de Hebreos,
En hebreo se menciona, en hebreo y salmo, se menciona un rollo con un envoltorio en el cual se había dejado escrito como constancia de un decreto celestial. Lo que habla allí es de un decreto, lo que muchos religiosos hablan hoy en día. Yo decreto, proclamo, confieso, digo. Bueno, ese decreto celestial, ese decreto del Rey de Reyes y Señor de Señores, se había escrito en un libro, en la portada, en el envoltorio, en la parte principal del libro. Bueno, y saltan ciertas interrogantes. Era un memorial, pero un memorial del plan de redención de la divinidad, porque ahí está hablando el Hijo al Padre. Es el Hijo el que le está diciendo, el hacer tu voluntad me ha agradado, Padre. Eso lo dice el Hijo. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, dice la versión desde el texto masorético, pero ya vimos que la versión Septuaginta dice, empero cuerpo aderezándome, es decir, sin embargo me preparaste un cuerpo, por eso en Hebreos dice, pero un cuerpo es preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, entonces dije, aquí, yo he venido, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios, lo cual me ha agradado. Ese conversatorio hubo entre el Hijo y el Padre en la eternidad, antes de la eternidad, antes que los tiempos, antes que el reloj empezara, tic, 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 antes que empezara, ya hubo ese diálogo y un libro escrito y un sello allí como un memorial. Cuando se escribió, lo que decían antes, en la protoeternidad, en el Kadam, que se le llama en hebreo, antes del inicio de los tiempos. Allí se escribió. ¿De qué? ¿De quién se hablaba? De la encarnación de aquel que no tenía cuerpo, como hemos venido viendo. De aquel que tuvo que tomar forma de siervo, tomar cuerpo. ¿Por qué él no tenía cuerpo? ¿Por qué él es Dios? Bueno, no era humano. Pero queda la posibilidad de que era espíritu, como un ángel. Si no era humano, podía haber sido espíritu, como algunos creen. Hay un autor muy bueno que se llama John Gill, de siglos pasados, y él cree que Jesús es el arcángel Miguel. Los testigos de Javier, los falsos testigos de Yahvé, de Jehová, dicen que Jesús es el arcángel Miguel, antes de su encarnación. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿El espíritu como los ángeles? No. Salmo 104, 3 al 4 dice, Salmo 104, 3 al 4. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza. Dios usa las nubes como carroza. Está hablando en un lenguaje poético, alegórico, pero hay que atender que ese es el razonamiento humano. ¿A qué le llama nubes? ¿Será lo que nosotros conocemos como nubes o algo diferente? El que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, se desplaza sobre las alas del viento. Usa los querubines como transporte. Que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. De los vientos sus mensajeros, de los ruaj, de los espíritus, sus mensajeros. Por eso Hebreos 1, 13 al 14 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Perdón, Hebreos 1, 7 antes. Hebreos 1, 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces no está hablando que Jesús es un ángel. No, los ángeles son espíritus. Él los hace. Él los hace y así los llama. Pero a Jesús le dio un nombre superior a los ángeles. Entonces no era un espíritu como los ángeles. Hebreos 1, 13 al 14 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, es decir, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Esos son los ángeles, pero eso no dice de Jesús. De Jesús dice que Él tomó cuerpo porque Él no tenía cuerpo, porque Él era Dios, porque Él existía siempre en forma de Dios y se despojó a sí mismo. Estoy terminando. Voy a ir rápido. 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es para
darle alabanza y exaltación al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él fue manifestado en carne. Ok, este es un misterio. ¿Qué es misterio? Misterio es algo que antes estaba oculto y que ahora es revelado. Es decir, que nadie lo sabía. Misterio de la piedad nadie lo sabía hasta que Pablo lo recibe por parte de Dios. No lo sabían ni los ángeles ni los arcángeles, no lo sabía nadie. Y empieza a explicar lo que es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿Será un ángel que fue manifestado en carne? ¿Será eso misterioso? Puede ser. Sigamos viendo. Vindicado en el Espíritu, es decir, justificado en el Espíritu. ¿Los ángeles serían justificados en el Espíritu? No, porque hay un pasaje que dice que Él no socorrió a la simiente angelical. Entonces a ellos no los justificó. No está hablando de ángeles. ¿Será? Bueno, el tercer párrafo, la tercera frase dice, contemplado por ángeles. El misterio y la piedad, de las partes del misterio y la piedad es el que los ángeles lo hayan contemplado. ¿Cuál será el misterio que un ángel contemple a otro ángel? Ninguno. El misterio radica en que los ángeles contemplaron a Dios haciéndose carne. Ese es el misterio. Él fue manifestado en la carne. No un ángel, sino Dios. Y eso fue un misterio para los ángeles. Por eso al contemplarlo no entendían, decían, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y él, tranquilos, yo tengo el plan de redención. Ustedes obedézcanme. Como dice el Salmo 104:20, si mal no recuerdo. Ángeles de Dios, poderosos en él, que obedecen su palabra. Ellos obedecían, no cuestionaban. Nosotros no debemos cuestionar. Hoy estamos aprendiendo. Antes que existieran los ángeles, él ya estuvo en el plan de redención de la divinidad. Nada se aplica que no sea Jesús. Eso no se aplica a los ángeles, se aplica solo a Jesús. Nada creado. Él manifestado en carne. Ahora, eso no sería misterioso si fuese un ángel. Lo misterioso es que es Dios. Eso sí. Por eso el misterio es contemplado por ángeles. Ahora, para terminar, porque el tema aquí es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Eterno, del que se hizo carne. ¿Quiénes componen ese cuerpo? Los sacerdotes. Y los sacerdotes, que somos integrantes de ese cuerpo sacerdotal del orden de Jesucristo, no del orden de Melquisedec, porque Melquisedec no es Jesucristo, del orden de Jesucristo. Ese cuerpo sacerdotal tiene ciertas características que están aquí en la palabra. Siempre estamos con Dios, llamados a ello. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Este estaba en el principio con Dios. Bueno, nosotros, si somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacerdotal, tenemos que estar siempre con Dios. ¿Y qué implica eso? Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Implica hacerle caso a Él antes que a los hombres. También apuntaba aquí yo, debemos portar la santidad y gloria de Dios. Es decir, la vida verdadera, la vida Zoe, como hablaba antes con mi hermano Arturo Alarcón. Si me está viendo, si me llega a ver, un saludo y bendiciones para su casa en esta nueva semana laboral terrenal en este calendario que tenemos nosotros aquí. En el calendario de Dios no hay tiempo. Más allá del Kairos estamos en el Olam de Dios, en el tiempo Kadam, donde no transcurre el tiempo. Debemos portar la santidad. Los sacerdotes en la orden de Leví tenían una tiara, una diadema que decía santidad a Yahvé, santidad al Señor, santidad a Jehová. Nosotros debemos ser portadores de esa santidad y de la gloria, así como el burrito de Jerusalén, ¿recuerdan? Portadores de la gloria en nuestros lomos, nosotros humillados, así, portadores de la gloria. Como Él portaba la gloria, nosotros también. Porque Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, nosotros también tenemos que manifestar al mundo la gloria de Dios, porque somos el cuerpo sacerdotal del sumo sacerdote. Nosotros. Ahora él tuvo un cuerpo, claro, un cuerpo humano, pero hoy en día nosotros somos ese cuerpo espiritual, ese cuerpo de sacerdotes, sacerdotes guerreros y reyes. También él fue humilde, ¿no? Filipenses 2 del 5 al 11 habla de la humildad de él, el cual existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Bueno, nosotros no somos Dios, nosotros no somos iguales a Dios, no existimos en forma de Dios, pero sí debemos ser obedientes hasta la muerte, tomar formas de siervo, ser humildes, ser sencillos, ser obedientes hasta la muerte, muerte de nuestra voluntad, muerte de nuestros deseos, muerte de nuestras ideas, muerte de nuestros conceptos, y obedecer al Señor antes que a los hombres. ¿Difícil? No. En Cristo todo lo podemos. Bendito sea su santo nombre. Somos siervos, somos adoradores. Servir es adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Va de la mano.
Honrad al Hijo, en hebreo, besad al Hijo. Lamed su mano es el concepto hebreo de ese salmo. No sea que se inflame de pronto su ira. Besad al Hijo, laman su mano como un fiel perro. Perdonen la expresión, pero no es perro, es cachorro. Cuando el Señor le dice a la mujer sirofenicia, no es justo que yo le quite el pan de los hijos y se lo entregue a los perros, debería haber sido mejor traducido, no es justo que yo le quite el pan a los hijos y se lo entregue a los cachorros, con cariño, con amor. Nosotros debemos ser como un cachorro que lame la mano de su amo. Perdón, hermanos, pero ese es el concepto hebreo de esa palabra. Si gusta, vayan, analícelo y estúdielo. Somos siervos, somos adoradores, humillados a sus pies, como aquella mujer que se salió de sí misma y que adoró. Llorando, tanto lloró que le bañó los pies con sus lágrimas. Y luego con sus cabellos se los secó. ¿Estarían con polvo los pies del maestro? Posiblemente sí, porque dice que el que llegó, el que lo invitó, no le dio agua para lavarse los pies. Seguro tenía polvo en sus pies. Pero esa mujer se los lavó con lágrimas. ¿Cómo sería la copiosa, las copiosas lágrimas que vertían su rostro, sus ojos, por el arrepentimiento, por estar compungida, el corazón contrito y humillado no lo desprecia? Los sacerdotes somos humildes, somos sencillos, nos entregamos al Señor con humildad, con sencillez, con devoción, con amor, con pasión por nuestro Dios. Conocemos íntima y vivencialmente al Señor, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, en la oración, Juan 17, del 1 al 5, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, pero dice que la vida eterna Él la da, porque en el Hijo está la vida eterna, Él es la vida eterna, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, que tengan un conocimiento espiritual, personal, propio, un conocimiento, pero una experiencia vívida, vivencial. Así como las parejas, nadie entra en la alcoba de las parejas, solamente ellos. Los hijos no deberían entrar, bueno, los hijos entran, nosotros sabemos que es así, pero para la intimidad nadie más que la pareja. No entra el vecino, no entra el lechero, no entra la panadera, no entra el tendero, no entra nadie. No entra el jefe, no entra el cliente, no entra nadie. Entra el esposo y la esposa. Bueno, ese es el conocimiento espiritual íntimo, comunión permanente, constante con nuestro Dios. El sacerdote debe tener comunión íntima con Dios. El cuerpo del sacerdocio, del sumo sacerdocio de Jesús, el cuerpo sacerdotal que somos nosotros, los hijos que deseamos servirle, debemos tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta es la comunión verdadera, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. No podemos hacer de un lado a Jesucristo. Amén. Él nos lleva al Padre y el objetivo es el Padre, pero no debemos olvidarnos del Hijo. Ni dejar a un lado al Padre, ni olvidarnos del Hijo. A veces nos polarizamos y al Hijo lo enviamos a un lado y solo el Padre. O viceversa. Solo el Hijo, solo el Hijo, solo el Hijo. La iglesia se ha quedado cantándole al Hijo y no le canta al Padre. El Hijo es adorable, por supuesto, porque Él es Dios. Pero Él le enseñó. Ahora viene. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. La adoración es el Padre, pero también el Hijo es adorable. La vida eterna es que lo conozcamos al Dios verdadero, pero al Jesucristo, a Jesucristo el Hijo, al que Él envió también. Eso es el sacerdocio, que tiene comunión íntima con Dios. El cuerpo de Cristo, el cuerpo sacerdotal de Jesucristo, es un cuerpo que tiene intimidad con Dios. Y al final, Malaquías 2:7, los labios del sacerdote deben guardar sabiduría, porque el pueblo buscará de ellos la instrucción. Los labios del sacerdote. El sacerdote debe tener labios y corazones llenos de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de la que habla ahí es la instrucción, es la Torá, es la palabra. La Torá, la traducción de Torá como ley, es una de las traducciones. Pero Torá significa instrucción, enseñanza, guianza, didáctica. Son consejos, son mandamientos de nuestro Padre, pero no son gravosos, son deleitosos. Amigos, hermanos, usted que me ha escuchado, el Señor Jesucristo, Él eternamente ha existido. Él vino aquí a encarnar como Jesús, pero Él existió como verbo eterno desde antes. Como Padre existió. Hoy en día nosotros somos ese cuerpo sacerdotal del sumo sacerdote Jesucristo. Usted, sí, usted, para que usted ministre al Padre, para que usted sirva siempre con Dios, portando la santidad y la gloria, humilde, obediente, hasta la muerte, que le conozcamos. Conozcamos al Señor siempre.
Un abrazo, mis amados, que el Señor nos bendiga a todos, que esta palabra sea de bendición, de crecimiento espiritual para usted y para mí. Que podamos ministrar al Señor como cuerpo del sacerdocio de Jesucristo, como cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, sí, pues ese cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo sacerdotal, porque Él es el sumo sacerdote. Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Un abrazo, salud y paz para todos mis amados que me están escuchando.